A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 10 del capítulo 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 16 de septiembre de 1972 en Los Ángeles. Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jayam Swaparam Suparibrajagacharya Sattar Sadastamad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jai Ananta Koti Vaishnavrinda ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
Shri Radha Krishna Go Gopinath Sam Kund Radha Kund Girivardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Swami Vito Bhaktivinoda ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Swami Vito Bhaktivinoda ki jai. All glories to the Assembly Lord. All glories to the Assembly. Thank you very much. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text 10. Panchamak Kapilo Nama Siddhesha Kala Viplutam Provacha Surye Sankyam Tattvagrama Vinirnayam. Translation. The fifth incarnation, named Lord Kopila, is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. Traducción. La quinta encarnación, el señor Kapila, es el principal entre los seres perfectos. Él hizo ante Asuri Brahmana una exposición acerca de la metafísica y de los elementos creativos, pues con el paso del tiempo este conocimiento se había perdido. So, Sankham. Sankham means, Sam means complete. Sankhyan, Sankhyan significa, Sa significa completo. Kham means description. Ka significa descripción. Complete description of creation. Una descripción completa de la creación. Kala Viplutam. That is complete description how this cosmic manifestation is created. Se hace una descripción completa de la creación de la manifestación cósmica. But people forget it. Pero la gente la olvidó. Kala Viplutam. Kala Viplutam. So this knowledge existing since the time of creation. Es un conocimiento que existe desde la época de la creación. Everything materially created has got 6 stages. Todas las cosas creadas materialmente pasan por 6 etapas. The first stage is creation. La primera es la creación. And the second stage is growth. La segunda es crecimiento. The third stage is maintenance. La tercera etapa es el mantenimiento. This fourth stage is production. La cuarta etapa es la producción. The fifth stage is dwindling, and the sixth La quinta etapa es el deterioro is vanished. y la sexta etapa es la destrucción. This is anything material. Esto ocurre con todas las cosas materiales. The scientists, they are very much busy. Just this morning, our scientist, Sarup Damodar, was speaking about an article. The scientists are very much busy. Los científicos están muy ocupados. Esta misma mañana nuestro científico Sarup Damodar nos estaba hablando sobre esto. Están muy ocupados. That the source of supply is being decreased. Just like Están muy preocupados porque las fuentes de combustible, las fuentes de alimentación, están
disminuyendo, petroleum. como el petróleo. Petroleum, gas, that is diminishing. El petróleo y el gas están disminuyendo. The whole modern materialistic civilization is depending on the motor cars and aeroplanes. Toda la civilización materialista contemporánea depende de los automóviles y de los aviones, Transportation. del transporte. If the petroleum supply stops, Pero si deja de existir esa provisión de petróleo, then what will be the condition ¿en qué situación nos vamos a encontrar? of the society? ¿Cuál va a ser la situación de la sociedad? Formerly there was no need of going to see a friend 30 miles away. En el pasado, para ver a tus amigos, no había necesidad de viajar 50 kilómetros, Because every friend was within the village. porque los amigos que tenías estaban en tu pueblo. Now because we have got motor car, Ahora, como tenemos automóviles, we create friendship with a man who lives 50 miles away. nos hacemos amigos de personas que viven a 80 kilómetros. We accept a job 50 miles away. Y vamos a trabajar a sitios que están a 80 kilómetros de casa. In Hawaii, our Gosundar was going to attend office 50 miles off. En Hawái, nuestro Gaurasundara iba a trabajar a la oficina hacia eso, 80 kilómetros By 50 miles off, in big cities like New York, Calcutta, we have seen people are coming to attend their office. Pero 80 kilómetros en grandes ciudades como Nueva York o Calcuta, lo hemos visto, la gente viene para ir a la oficina From 100 miles off. desde distancias de más de 100 kilómetros. I have seen also in aeroplane there are many people I have seen in England. Y lo he visto en los aviones, he visto que hay mucha gente, lo he visto en Inglaterra. Many workers or gentlemen, they're coming from Glasgow to London. He visto muchas personas de bien, muchos caballeros que van de Glasgow a Londres For working a trabajar by aeroplane. en avión. So, we have created a civilization that we have created a facility Hemos creado una civilización en la que hemos creado la facilidad for transport para transportarnos by motor car en automóviles, or by aeroplane. en aviones, But side by side, we have created another difficulty pero al mismo tiempo hemos creado otra dificultad, that a man has to go to his work 300 miles away. que los hombres para ir a trabajar tienen que recorrer 300 kilómetros. Side by side. Formerly, Una cosa al lado de la otra. En el pasado, a man used to work on his field, los hombres solían trabajar en sus campos, a few steps from his house. a unos pasos de su casa. Now we have created facility of transport, therefore you have to go to work 300 miles away from home. Pero ahora hemos creado estas facilidades para el transporte, de modo que tenemos que ir a trabajar a 300 kilómetros de distancia. This is the position. Esa es la situación. But they have no brain. Pero no tienen cerebro. They are thinking, they are advancing. Piensan que están progresando. Advancing in this way that for my livelihood I have to go 300 miles, 3 hours. Están progresando de tal manera que yo, para ganarme la vida, tengo que viajar de esta manera durante 3 horas, At least, por como mínimo, not less than 3 hours. no menos de 3 horas, Or 6 hours. o 6 horas. I have to spoil. Then I can go to my office. Tengo que perder 6 horas de ese modo y entonces llego a mi oficina. Then I work there.
Allí all trabajo, day, and again come, again 6 hours. trabajo todo el día y de nuevo otras 6 horas para volver a casa. Then I come at night to sleep Llego de noche a casa para dormir along with my family for con mi 3 familia hours. 3 horas. Yes. This is Sí, our facility. esas son las facilidades que han creado. Yes. There is a story, not story, it is a fact. Hay una historia que no es una historia, es una realidad. One day, one grown-up child was asking his mother, who is this gentleman? Un día un hijo, había un hijo mayor, un hijo que era ya adulto, preguntaba a su madre quién es este señor. The father was there. Allí estaba su padre. So, the mother said, he is your father, my dear child. La madre le dijo, es tu papá, hijo mío. So he did not see his father until he grew 3 years or 4 years old. Él no había visto nunca a su padre hasta que había crecido, hasta que cumplió 3 o 4 años de edad. Because when he was child, the father was rising early in the morning Porque cuando él era un bebé, el padre se levantaba por la mañana temprano. At that time child was sleeping. Y a esa hora el niño dormía. And he was going to office. El padre se iba a la oficina And when he comes back, the child was sleeping. y cuando regresaba, el niño estaba durmiendo ya. So unless the child grew 4 years old, he could not see his father. De modo que el niño no pudo ver a su padre hasta que cumplió los 4 años de edad. Is it not the position of this? It is a story or an instruction. No es así la situación, es una historia y una instrucción. Because the gentleman was going office early in the morning. There are still, they start at 6 o'clock from home. Debido a que tienen que ir a su oficina y entrar temprano, tienen que levantarse tempranísimo y salir de su casa To catch the first train, we have seen in Calcutta. para tomar el primer tren. Lo he visto en Calcuta. First train, it's 7 o'clock, and they come in Calcutta after 2 hours, at 9 o'clock. Se levantan a las 6 de la mañana, el primer tren sale a las 7 en punto y llegan 2 horas después a Calcuta, a las 9. Then attends office, and again he catches another train, Después están en la oficina y toman de nuevo otro tren 5 o'clock, it a las 5 de la tarde goes late at night. o más tarde And Bombay has big cities. y llegan a casa muy tarde. También en Bombay, en grandes ciudades. So, we are advancing in science, De modo que estamos progresando en la ciencia, but at the same time, the so-called science, at the same time we are creating many disadvantages. pero en esa supuesta ciencia, porque al mismo tiempo nos estamos creando muchas desventajas. Many disadvantages. Muchas desventajas. From practical experience, I say that when I came to your country, Por mi experiencia práctica puedo deciros que cuando vine a vuestro país, in India, it is very difficult to get a telephone. en la India es muy difícil tener un teléfono. You have to wait in the waiting list at least for 2 years. Tienes que esperar en la lista de espera por lo menos durante 2 años. Or you have to bribe the authorities, say 5,000, 2,000, like that. O si no, tienes que sobornar a las autoridades dándoles 5.000 o 10.000. When I got this facility of telephone, Cuando yo conseguí esta comodidad, el teléfono, because as soon as I deposited $40, porque tan pronto como pagué los $40, son $40, the next day the telephone was in my room. al día siguiente tenía el teléfono en mi casa. So I was very glad.
Me puse muy contento. But after getting my telephone, I was disturbed always. Pero después de conseguir mi teléfono, me estaba molestando siempre. Some of my students phoning me, cling, cling. Algunos de mis discípulos me llamaban, me llamaban, cling, cling. Swamiji, how are you feeling? Swami, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está? 12 o'clock at night. A las 12 de la noche. So I asked him, it is the time to inquire. Yo les decía, ¿te parece que es hora de preguntar esta? I am very sorry. Lo siento mucho. Not only one, I become so much disturbed. Then I asked them, get out this telephone. Y no era uno solo, así que me molestaba tanto que al final tuve que decirles, quitadme, llevaos de aquí este teléfono. Yes. Sí. So, try to understand. Tratad de entender. The so-called facility of the modern science. Esta supuesta comodidad o facilidad que nos brinda la ciencia moderna means creating so many difficulties also. Significa crear también muchísimas dificultades. That is the position. Esa es la situación. Just like formerly a preacher could not come to your country, say 50 years or 100 years ago. Como en el pasado los predicadores no podían venir a vuestro país, digamos hace 50 o 100 años. So he was preaching within his limit. De modo que predicaban dentro de sus límites. But we have got not facilities, so we are preaching everywhere. Pero ahora gozamos de facilidades que nos permiten predicar en todas partes. From Krishna consciousness, we can utilize all facilities in the proper channel. En conciencia de Krishna podemos utilizar todas esas facilidades de la manera adecuada. But not material. Pero no materialmente. Now we are utilizing this facility of aeroplane. Ahora utilizamos esta facilidad, los aviones. That means we are getting good chance for serving Krishna. Lo cual significa que nos dan una buena oportunidad de servir a Krishna. But others, materialists, they are getting this facility so that his child cannot recognize him. Pero otros, los materialistas, obtienen estas facilidades simplemente para que al final sus hijos no puedan ni reconocerles. So we can take all facilities. Therefore we are actually utilizing. Nosotros podemos tomar todas esas facilidades. De hecho, estamos utilizando scientific improvement todos los avances científicos for the benefit of the people. Para beneficio de la gente. The karmis, they cannot. Los karmis no pueden. They are in difficulties. Se encuentran en dificultad. Entonces, Sankhya philosophy is analytical study of the elements of creation. La filosofía Sankhya es el estudio analítico de los elementos de la creación. Sammakhyagate. Samapyagate. Sammak means completely. Samyak significa completamente. So how? First of all, there was vibration. ¿Y cómo? Lo primero fue la vibración. Then from vibration there was sky. De la vibración vino el espacio, el cielo. Creation, beginning of creation. Esto es la creación, el comienzo de la creación. And then from sky there was sound. Del cielo, del espacio, vino el sonido. Then from sound there was air. Del sonido vino el aire. Then from air there was electricity. Del aire vino la electricidad. Or fire. El fuego. Then from electricity there was water. De la electricidad vino el agua. And from water there is land. Y del agua vino la tierra.
This is shortly described. Esta es una breve descripción. And how this mind is created, intelligence is created, Después se habla de cómo fue creada la mente, de cómo se creó la inteligencia, how the control are created. cómo se crearon los controladores. These are described in the second canto of Srimad Bhagavatam also. Estas cosas se explican también en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, In many places. en muchos pasajes. So it is not that we are simply chanting and dancing. De modo que no se trata, no nos limitamos simplemente a cantar y danzar. That is the ultimate goal of life. Ese es el objetivo supremo de la vida. But we know how this creation has taken place, Pero nosotros sabemos cómo se ha producido la creación, how it is being maintained, cómo se mantiene, how it will be annihilated, cómo se destruirá what will happen after annihilation. y qué ocurrirá tras la destrucción. Everything we know by the Nosotros lo sabemos todo esto Sankhya philosophy. leyendo la filosofía Sankhya. But they do not know. These Pero ellos estas cosas no las saben. so-called scientists, they are troubled of what will happen next. Los supuestos científicos viven agobiados con la idea de qué va a ocurrir después. So Kapila Muni is incarnation of God. Kapila Muni es una encarnación de Dios He describes the Sankhya philosophy and Bhakti Yoga y él explicó la filosofía del Sankhya y el Bhakti Yoga in the third canto of Srimad Bhagavatam. en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. His instructions are there. He was giving instruction to his mother. Allí encontramos sus enseñanzas. Él estaba instruyendo a su madre, Devahuti. al Devahuti. His father left him under the care of the mother. Su padre le dejó bajo la tutela de su madre. He went to forest Él se marchó al bosque for liberation. para buscar la liberación. So when he grew up, Y cuando Kapiladev creció, he instructed his mother. él instruyó a su madre. Kapila Deva is known as Devahiti Putra, A Kapiladeva se le conoce como Devahuti Putra, the son of Devahuti. el hijo de Devahuti. All incarnation of God is famous especially by mother's name. A las encarnaciones de Dios se las reconoce, son famosas especialmente por el nombre de su madre. Just like Krishna Como Krishna, is famous by Jasodananda, Krishna es famoso con el nombre de Yasodanandana, Devakinanda. Devakinandana. He is very much pleased when his name is made in connection with his mother and father. Él se siente muy complacido cuando su nombre se pronuncia en contacto o junto con los nombres de su padre y de su madre. Nandanandan, Nandanandana, Vasudevanandan. Vasudevanandana. Similarly, here also Devahuti Nandan. Del mismo modo, también aquí tenemos Devahuti Nandana, Devahuti Putra Kapila. Devahuti Putra Kapila. So this Kapila Deva, Sankhya philosophy, De modo que este Kapiladeva, el promotor de la filosofía Sankhya, has described how the elements came in, how the subtle elements, mind, intelligence develop, how these gross elements, earth, water, fire, all these gross elements develop. él ha explicado cómo se crean los elementos, de dónde vienen los elementos sutiles, de dónde vienen los elementos densos, la tierra, el agua, el fuego. So there are 8 elements. They are described in Bhagavad Gita also. Hay 8 elementos que se describen también en la Bhagavad Gita. 5 gross elements, earth, water, fire, air. Hay 5 elementos densos, tierra, agua, fuego, aire, Ether. éter. These are gross elements. Estos son los elementos densos. And the subtler, finer elements are the mind, intelligence, ego. Y los elementos más sutiles o finos son la mente, la inteligencia y el ego. These are 8 elements. Esos son los 8 elementos. And the subjects of sense perception,
y son el sujeto de la percepción, el objeto de la percepción de los sentidos. And 10 sense organs. Hay también 10 órganos de los sentidos. 10 sense organs, 5 subject matter of sense perception, 15. 10 órganos de los sentidos más 5 objetos de la percepción de los sentidos son 15. And these 8 elements, material elements, Y estos 8 elementos materiales. 15 and 8, 23. 15 más 8 son 23. And Abhakta, Y Avyakta, or the living entity. o la entidad viviente. And then God. Después, Dios. In this way, the whole philosophy is described. De ese modo se explica toda la filosofía. That is called Sankhya philosophy. Se llama la filosofía Sankhya. The Sankhya philosophy is always there. Kala Viplutam. La filosofía Sankhya siempre ha estado ahí. Kala Viplutam. In due course of time, everything becomes invisible or unknown. Pero con el paso del tiempo todo se hace invisible o pasa a ser desconocido. Just like Bhagavad Gita. Como la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita was spoken long, long ago. La Bhagavad Gita se habló hace muchísimo tiempo. Before speaking to Arjuna, Antes de explicársela a Arjuna, Imam Vivasati Yogam Praktavanaham. Imam Vivasvate Yogam Proktavam Aham Avyayam. Therefore, all Vedic knowledge, they are not research knowledge. De modo que todo este conocimiento védico no es conocimiento fruto de la investigación. They are existing always since the time of creation. Es un conocimiento que ha existido siempre desde la época de la creación. These so-called scientists, they are simply wasting their time. Esos mal llamados científicos lo único que hacen es perder el tiempo By so-called research work. con sus supuestas investigaciones. There is nothing to be researched. No hay nada que investigar, Everything is there. todo está ahí ya. Every knowledge is there. How to make your life perfect, that is also there. Todo conocimiento está ahí ya. Cómo alcanzar la perfección de la vida también está explicado. But they would not consult this knowledge. Pero este conocimiento no lo van a consultar. They will try to make research Tratarán de investigar. and waste time and waste money, Perderán su tiempo, perderán su dinero, public money, el dinero de la gente, and pass on as great scientists, philosophers, leaders, y se harán pasar por grandes científicos, filósofos, políticos, politicians, and mislead people descarriando a la gente, without any factual knowledge. sin ningún conocimiento verdadero. Now they are thinking at the present moment, the scientists, Ahora, en la actualidad, los científicos piensan that things are diminishing. que las cosas están disminuyendo, Actually, they'll diminish. y las cosas de hecho disminuirán. It is already stated in the Srimad Bhagavatam. Eso se explica ya en el Srimad Bhagavatam. It will so diminish that there will be no more wheat, no more rice. Disminuirán hasta el punto de que dejarán de existir el trigo y el arroz. No more food grains, No habrá cereales para comer, no more fruits, no habrá fruta, and no more milk, no more sugar. ni leche, ni azúcar. It will finish. Se habrá terminado todo. Simply you have to eat stones and seeds and flesh. Lo único que podrás comer son piedras, semillas y carne. Llegarán a eso, ocurrirá. And the politician will go on exploiting it. Y los políticos continuarán explotando a la gente. Everything is written there in the Todo está escrito Srimad Bhagavatam. en el Srimad Bhagavatam. Consult 12th canto, Podéis consultar el canto 12, beginning from second chapter, you'll see all comenzando por el capítulo 2, veréis que these things are mentioned. veréis que se mencionan todas estas cosas. People will decrease their span of life, their La duración de la vida de la gente disminuirá. intelligence, memory, Disminuirá su inteligencia y su memoria. their propensity for mercifulness,
disminuirá su tendencia a mostrarse misericordiosos and duration of life, so many things y disminuirá la duración de su vida. Disminuirán tantas cosas, that will be reduced. se verán reducidas. You are seeing them being reduced. Lo hemos visto que están yendo a menos. And people are becoming vagabonds. That is also stated in the Srimad Bhagavatam. Y la gente se están apartando de la vida civilizada. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam. That when I first read in India this statement, Cuando leí en la India por primera vez esta declaración, Lavannam Kesadharanam, Lavanyam Kesadaranam, that in this age, dwindling age, en esta era de deterioro, people will think of himself. la gente pensará de sí mismos, One will think he has become very beautiful by keeping long hair. pensarán que son muy hermosos si se dejan los cabellos largos. That is also mentioned. También eso se menciona. So when I came to your country, I saw these young people are keeping long hairs. Cuando vine a vuestro país, vi a estos jóvenes que se dejaban el cabello muy largo. So immediately it was corroborated. E inmediatamente esto me corroboró la afirmación del Bhagavatam. Similarly, everything is described there. Todo se explica en el Bhagavatam. Todo. The Dampatya, Dampatya, Ratimevahi, Pratimevahi. husband and wife, relationship means sex. La relación entre marido y mujer significará sexo. This is the age. As soon as the husband will be unable to satisfy his wife by Así es esta era. Tan pronto como el marido no pueda satisfacer a su mujer sex, con el acto sexual, the wife find out another husband la mujer se buscará otro marido and file divorce. y vendrá el divorcio. These are stated already Esas cosas se explican, están ocurriendo ya in the Srimad Bhagavatam. y se explican en el Srimad Bhagavatam And these are happening. y están ocurriendo. And a man, when he lived for 20 to 30 years, he will be considered grand old man. Y a un hombre, si llega a vivir 30 o 40 años, se le considerará muy anciano. These are all stated. So why Todo esto se explica. research? ¿Por qué entonces tanta investigación? You consult Vedic literature. You have got all information. Solo tenéis que consultar las escrituras védicas y ahí tendréis toda la información necesaria. Everything. Todo. How the world is created, Cómo se ha creado el mundo, how it will be annihilated, cómo se destruirá, how it is being maintained, cómo se mantiene, who is the supreme quién es el supremo in this management. en la administración del universo. Everything is there. Todo está ahí. That is called Sankhya philosophy. Eso es lo que se llama filosofía Sankhya. Everything is there. Todo está ahí. So Kapila Dev, he gave us the Sankhya philosophy. Kapila Dev nos ha dado la filosofía Sankhya. Later on, there was another. He imitated. He also named himself Kapila. Más adelante vino otro imitador que también se dio el nombre de Kapila, And he gave the same philosophical process, el cual dio el mismo proceso filosófico, Sankhya philosophy. la filosofía Sankhya. Kapila. That is Nirisha. He is godless. Pero es una filosofía nirisha, es una filosofía atea, Because all the scientists, all the philosophers in this age, porque todos los científicos y todos los filósofos en esta era, their only tendency is how to get out God. su única tendencia es cómo liberarse de Dios, No more God. acabar con Dios. That is very primitive. Y eso es de lo más primitivo. To talk of God is a primitive idea. Now we are advanced. Dicen que hablar de Dios es algo muy primitivo. Nosotros hemos progresado, Once in science, why we shall talk about God? hemos progresado en el terreno científico, así que ¿por qué vamos a hablar de Dios? This is the tendency. Esa es la tendencia. This is the tendency. Esa es la tendencia. But how you can solve all these questions without accepting God?
Pero ¿cómo vas a resolver todas estas cuestiones sin aceptar a Dios? Without accepting a supreme source of everything, Sin aceptar la fuente suprema de todo, how you can solve? It is not possible. ¿cómo vas a buscarlo? No es posible. You are simply a product of this cosmic manifestation. Tú no eres más que un producto de la manifestación cósmica. Your brain, your teeny brain, Tu cerebro, tu insignificante y diminuto cerebro, is composed of some muscles está compuesto de ciertos músculos and veins. That is y ciertas venas. product of this material world. Y todo ello es producto de este mundo material. You cannot even produce a brain. Tú no puedes ni siquiera crear un cerebro. Just consider. Piénsalo. Can you produce a brain? Puedes puedes fabricar un cerebro. You are eulogizing a great scientist Vosotros elogiáis a los grandes científicos, like Professor Einstein. como el profesor Einstein. All right. Why not Professor Einstein creating a brain like him? Muy bien, eso está muy bien, pero ¿por qué el profesor Einstein no crea un cerebro como el suyo? Why? ¿Por qué? What is the difficulty? ¿Qué dificultad hay? He may create a brain like him and keep it in the glass case so that there will be no shortage of scientific men. Él podría crear un cerebro como el suyo y guardarlo en una vitrina de cristal para que no haya falta de cerebros como el suyo. But why he dies? ¿Por qué muere? Why he dies? Who is forcing him to ¿Quién le obliga death? a morir? Why he becomes diseased? ¿Por qué se enferma? Why he becomes old man? ¿Por qué envejece? Who is controlling? ¿Quién controla esas cosas? So, to accept the supreme controller De modo que aceptar al controlador supremo is a must question. You must, without es una cuestión de deber. Es algo que hay que hacer. it, you cannot go forward. Sin eso no puedes no puedes progresar. You must have to Tienes que hacerlo, accept. aceptarle. We can appreciate the brain of a scientist, but Nosotros podemos apreciar el cerebro de los científicos, who has created that brain? pero ¿quién ha creado ese cerebro? We are saying to that person who has created, not to the brain. Nosotros vemos a esa persona y nos planteamos, ¿quién ha creado el cerebro? Just like a child appreciates a motor car, how it is running. El niño, por ejemplo, aprecia, cuando ve un automóvil, aprecia cómo funciona. But his father appreciates the driver. Pero su padre lo que aprecia es al conductor, al piloto. How the driver is running, nice. Oh, qué bien conduce ese piloto. So therefore, we should not be surprised by the creation. Por consiguiente, no debemos dejarnos sorprender por la creación Or the working of material nature. o por las actividades de la naturaleza material. We should appreciate who is conducting, who is the background. Lo que debemos apreciar es quién guía, quién está detrás Of this material nature. de esa naturaleza material. That is stated in the Bhagavad Gita. Y eso se explica en la Bhagavad Gita. Maya dhakshina prakriti sati sacharacharam hetunani na kontiya jagadbi parivartate. He says, Maya dhakshina, La Bhagavad Gita dice, Mayadhyaksena, under my direction, Krishna says. siguiendo mis directrices, dice Krishna. Prakriti, this Prakriti, material nature, la naturaleza material, is working. funciona. Maya dhakshina. Mayadhyaksena. Let's see how he is working. Podéis ver cómo funciona. How Prakriti is working. Podéis ver cómo funciona la Prakriti. Just like in this month in your country, Es como en este mes, en vuestro país, it is called fall. como que estamos en otoño.
September. Septiembre. After a few days, all the leaves will fall down. Dentro de unos días caerán todas las hojas. Again in April, immediately millions of leaves will grow, immediately. Y de nuevo, en abril, inmediatamente crecerán de nuevo millones de hojas. If we are to manufacture this leaf, Si nosotros tuviéramos que fabricar esas hojas, one after another, and set up in the tree, just una tras otra, y colocarlas en los árboles, see how much difficult it will be. podéis ver lo difícil que sería. But by the laws of nature, Pero por la ley de la naturaleza, by God's energy, por la energía de Dios, immediately, within a few days, inmediatamente, en unos cuantos días, millions of trees are getting their leaves again. millones de árboles obtienen de nuevo sus hojas. And millions of trees, they are falling. Millions Y millones de árboles las pierden después. of fruits are coming out. Millones de frutas surgen. Similarly, all this cosmic manifestation Del mismo modo, toda esta manifestación cósmica came into existence llegó a existir simply by the will of God. simplemente por la voluntad de Dios. Just like in season, there are hundreds and thousands and millions of fruits. Es como cuando es la estación hay cientos de miles de millones de frutas. You haven't got to create each fruit. No tenéis que fabricar cada una de esas frutas. When the season is there, the fruits are already immediate. Cuando llega la estación, todas las frutas surgen por sí solas, inmediatamente. Similarly, when God says, let there be creation, Del mismo modo, cuando Dios cuando Dios ordena que exista la creación, millions of planets immediately create. inmediatamente se crean millones de planetas. That is God. Así es Dios. Not that cheap God. No ese Dios barato. I am God. Yo soy Dios. In your country, they come and you become cheated. En su país, en vuestro país, estos vienen y os engañan. We don't accept such cheap God. No aceptéis a esos dioses baratos. We want this God. Queremos a este Dios. Simply by His will, millions of universes are created. Simplemente por su voluntad se crean millones de universos. Jasaika nishasita kalamathavalamba jivanti lomo vilaja jagadannanatha Vishnu mahanasa yajasa kalavisesho govindamadi purisam tama. We are not seeking after a cheap God, No estamos buscando un Dios barato. a real God. Queremos al verdadero Dios. That is Krishna. Y ese es Krishna. That is Krishna. Govindamadi purisam tamam bhajami. Es Krishna. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. So we are not so fooled that why we shall make research. Everything. No somos tan necios como para preguntarnos, como para decir, ¿por qué? ¿Por qué vamos a investigar? Is there. Todo está ahí. So you are confident, we know what is going to happen next. It is not astrology. Nosotros tenemos plena confianza, nosotros sabemos qué va a ocurrir después, y no es cuestión de astrología. Everything is there in the Vedic knowledge. Todo se explica en el conocimiento védico. Veda means knowledge, full knowledge. Veda significa conocimiento, conocimiento completo. You take advantage of it and become learned. Sacad partido de él, aprovechadlo y adquirir una buena erudición. Thank you. Muchas gracias.